Hola, soy Andrés Quevedo y en este video abarcaremos cosas muy importantes. El tema en función es sanciones económicas. Principalmente hablaremos de las causas y por supuesto las consecuencias. Además de esto haremos un énfasis en qué relación tiene con los dilemas geopolíticos del 2021 y por supuesto a futuro. No siendo más, continuemos con el video. Para entrar en materia tenemos que definir qué es una sanción económica, ¿no? Pues una sanción económica es una penalización comercial y financiera que es aplicada por uno o más países contra un Estado, ¿no? Grupo o persona. Dentro de estas suspensiones económicas se pueden incluir suspensiones o sanciones, además también barreras comerciales, aumento de impuestos a los aranceles y asimismo el veto o el congelamiento de transacciones financieras, ¿no? Esto lo vemos mucho, de hecho, en el caso de Rusia ahora mismo, ¿no? Que ya lo tocaremos mucho más adelante en este video, donde al banco ruso se le congelaron sus activos, por lo cual no puede hacer transacciones mediante algunos medios. Bueno, y dentro de las sanciones económicas encontramos otros aspectos, ¿no? Como es el caso de los embargos, que básicamente es la prohibición parcial o completa del comercio y de las transacciones del país, en este caso sancionado económicamente, ¿no? Eso es una medida que se toma de manera severa, de manera drástica, para poder así frenar ya sea la violación de derechos humanitarios que se estén viviendo en ese país, y podemos poner, por ejemplo, el caso ahorita de Rusia con la invasión a Ucrania, es el ejemplo más directo. Sin embargo, hay una diferencia bastante importante entre lo que es un embargo comercial y los bloqueos comerciales, ¿no? Porque en embargo comercial podemos poner como ejemplo el embargo que tiene Estados Unidos sobre Cuba desde 1958, el 14 de marzo, que se creó una ley donde cobijaba la no importación de armas, ¿no? Y posteriormente en 1962, cuando cae Batista, se conforma pues este embargo por parte de Estados Unidos y a día de hoy sigue vigente. Sin embargo, en los bloqueos comerciales son métodos para que se evite la entrada de productos necesarios para un país, ¿no? Nuestro caso en la Guerra Fría es el de el COMCOM, más conocido como el Comité Coordinador para el Control Multilateral de las Exportaciones, ¿no? Este comité fue dirigido por el bloque occidental capitalista y fue fundado 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era hacer un embargo de las armas de los países pertenecientes a la COMCOM. En este caso, pues eran 17 países en totales, en los cuales se encontraba Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y, pues, como lo mencionaba, son 17 países en total. Finalmente, este comité fue concluido a partir de la creación del Tratado de Wassenaar, que reunía a 42 países más de la Unión Europea, donde se encargaban de clarificar mucho más el trabajo y la responsabilidad de la exportación de armas en Europa. Pero bueno, dentro de todo este ámbito de sanciones económicas, pues obviamente existe un fundamento político y ya lo vamos a ver. ¿Cuál es esa importancia? ¿Cuál es esa influencia que tienen los países, las grandes élites, que son pertenecientes en este caso al Grupo de Acción Financiero G7, ¿no? Que son las 7 naciones más poderosas a nivel económico y también político en el mundo? El fundamento político de las sanciones económicas pues, es utilizado como una herramienta política para contribuir a los altos intereses nacionales de una potencia. En este caso también se utilizan para crear una señal de castigo frente a naciones que cometan violaciones a los derechos humanos y otros. Y bueno, dentro de estos fundamentos políticos pues encontramos las sanciones económicas que aplicó, o que ha aplicado a través de la historia Estados Unidos, ¿no? Recordemos que este es de los países que más sanciones económicas ha creado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la primera que encontramos son las sanciones contra Venezuela, ¿no? En el año 2014, cuando Obama firmó una orden que consideraba a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional. Pues en este primer bloque de medidas se incluye la congelación de activos y la prohibición de visas para funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Esto claramente fue argumentado porque los funcionarios habían violado los derechos humanos de los opositores que participaban en las marchas antigubernamentales, de aquel año, ¿no? Sin embargo, pues con el mandato de Trump y con el apoyo también de Guaidó en el momento que se proclamó como presidente interino de Venezuela, pues estas sanciones económicas pues se fueron mermando un poco, de tal manera que la Unión Europea también se unió y hizo movimientos en este asunto. Y bueno, entre otras sanciones económicas que vemos, también está Ucrania y Rusia, pues con antecedentes también desde 2014, ¿no? Acá hay varios asuntos pendientes, más que nada cuando Rusia pues toma control
de Crimea, ¿no? Pero eso es un asunto que vamos a ir viendo más adelante en la actualidad, ¿no? En las sanciones económicas que vemos a día de hoy. Esto es un tema que ya analizaremos. Sin embargo, también hay un punto muy importante. Sanciones económicas a Irán, año 1979, nos remontamos a la época de la Guerra Fría, y es aquí cuando, después de la revolución, del triunfo de la revolución islámica en 1979, pues el gobierno estadounidense tomó medidas drásticas, eliminando las prebendas de petróleo de Irán en este caso, ¿no? Y pues mucho tiempo después, de hecho en la actualidad, en el año 2014, en el mandato de Obama, pues se alcanzó un acuerdo entre Estados Unidos y pues varios países europeos que participaron para relajar dichas sanciones. Sin embargo, pues Trump, cuando asumió la presidencia en Estados Unidos, pues dijo que Irán ya no podría vender su petróleo al extranjero, ¿no? Y esa es una de las sanciones económicas que más fuertes se le han aplicado al país iraní. Pero bueno, dentro del ámbito de sanciones económicas también existen categorías para dichas sanciones, ¿no? Encontramos las sanciones unilaterales. Una reunión de 2 días con la promesa de destinar 60.000 millones de dólares para apoyar a los países más necesitados en la recuperación post-COVID. Los ministros de finanzas de las 20 mayorías económicas del mundo debatieron el viernes cómo bajar los precios. Temen que el aumento de la inflación socave los salarios y haga más difícil el pago de las nuevas deudas contraídas por los gobiernos durante la pandemia. Y nos fijamos en el caso de Sri Lanka. Con la escalada de precios, los artículos de uso cotidiano en el país son cada vez más caros. Y ahora, una nueva norma que prohíbe los fertilizantes está haciendo que incluso los productos básicos local producidos... Pero bueno, ya teniendo un contexto en sí de cómo funcionan las sanciones económicas, ¿no? Cómo se definen, cómo se aplican y en qué regiones y qué países y qué tratados, ¿no? Se han venido involucrando desde hace ya mucho tiempo, de hecho desde la Segunda Guerra Mundial, pues pasamos ya a la actualidad, ¿no? Al surgimiento de las últimas sanciones económicas de la actualidad, porque hay hechos obviamente muy importantes a analizar, ¿no? Como ya lo mencionamos en este video, el caso de Rusia y Ucrania nos permite visualizar perfectamente qué está sucediendo con este aspecto. Y es que en efecto, pues como Rusia, ya lo comentamos, pues hay una cortina de hierro, y durante la lectura de los dilemas de la geopolítica pues encontramos una pregunta muy importante. ¿Estamos viviendo de nuevo una guerra fría? Sí, de hecho sí, estamos viendo de nuevo una guerra fría, un nuevo telón de hierro como fue en aquella época del muro de Berlín, ¿no? Donde vemos a unos Estados Unidos imponiendo sanciones económicas a Rusia, ¿no? La Unión Europea y el Reino Unido también se ven involucrados. Esto con el fin de disuadir al gobierno de Putin, ¿no? También de dañar el Estado y hacer cambiar para poder lograr frenar esa invasión a Ucrania, ¿no? Eso también pues afecta, digamos, a la economía rusa, porque en este caso el congelamiento de activos del banco ruso pues no le permite hacer transacciones, ¿no? De igual manera la suspensión del método SWIFT, que es el Banco Internacional para Europa y demás países asiáticos, pues obviamente frena mucho la economía rusa. Sin embargo, pues vemos que Vladimir Putin ha omitido dichas sanciones, ¿no? Ha optado por usar el banco chino como una solución para dichos movimientos financieros. Y pues claramente cuando analizamos todo este caso, pues encontramos pues muchos temas importantes, ¿no? Entre ellos, pues como ya lo mencionamos, el congelamiento de activos del banco ruso pues obviamente deja un acceso limitado a las reservas en Rusia y por ende pues retrasos en los pagos de materia prima que tiene Rusia en este caso, ¿no? Como el petróleo y el gas, que viene proveniente también desde Ucrania. Sin embargo, hay implicaciones a la sociedad que afectan de manera drásticamente, ¿no? Y pues los medios han intentado sesgar esto, pero debemos de entender que no es así. Esa hegemonía de Rusia se está viniendo abajo